Quiero invitar al pastor Daniel Santander, que está con nosotros esta mañana desde Georgia. Yo voy a dejar que sea él quien nos diga qué es, qué hace, por qué está aquí. Y es un privilegio recibirle con nosotros. Aquí lo único que nos estamos preguntando nosotros es si Argentina retiene la copa, pero usted sabrá. Bienvenido, pastor. Como creo que esa parte no está en cuestión, no creo que lo vamos a hacer otra vez. Pero un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Daniel Santander. Gracias por la invitación, honrado al poder estar entre ustedes. Tienen una hermosa ciudad. La verdad, he pasado por acá un par de veces, la vez anterior, porque mi hijo tiene la locura de que le gusta el NASCAR. Así que ahí hemos pasado para Daytona un par de veces. Hermosa ciudad que tiene, pero también tiene una preciosa iglesia. Así que lindo estar en medio de ustedes, qué lindo que esta ciudad tenga un testimonio de la luz de Cristo en medio de esta comunidad. Por la gracia de Dios tengo la oportunidad de servir en una iglesia bautista también muy idéntica a esta, en la ciudad de Marietta, Georgia. Estamos a unos 30 minutos al norte de Atlanta, así que por la gracia de Dios estamos ya ahí 10 años. Previo a eso tuve la oportunidad de servir en la ciudad de Woodstock, que está un poquito más al sur, y a través de eso una pasión por plantar iglesias. Nos fascina lo que Dios nos ha dado la gracia de hacer junto con mi esposa Carolina. Tenemos 3 chicos, Juliana, que ya está de regreso en Argentina estudiando en un colegio bíblico, Samuel, que se acaba de graduar, y Lucas, que va ahí en camino. Tengo la oportunidad de servir también en la Junta de Misiones Norteamericana, en NAM, participando de algo que lo hago con todo el corazón, porque es un llamado personal, que es esto de cuidar a nuestros plantadores. Así que si ustedes están invirtiendo, aportando a la ofrenda de Annie Armstrong, que seguramente lo hacen, están apoyando plantación de iglesias, y Dios nos da la oportunidad de cuidar a nuestros plantadores, porque el deseo no es solamente comenzar iglesias, sino el deseo es que el reino de Dios avance y que ellos no solamente comiencen, sino que terminen bien. Muchos de nosotros cuando comenzamos arrancamos con mucha pasión, pero a veces uno va comprometiendo en el altar del ministerio lo más importante, que es a veces definitivamente la familia y otros valores. Así que rogamos sus oraciones mientras cuidamos a nuestros plantadores, de manera tal que ellos puedan ir por la jornada a largo plazo, a largo tiempo. Escuché que también tuvieron BBS acá. Nosotros lo hacemos todos los años, y vaya que es algo hermoso ver a los niños llegar a Cristo. Saben que, solamente a manera de un dato, todavía la mayoría de los creyentes en Estados Unidos se convirtieron a Cristo cuando tenían menos de 12 años. Así que solamente es un dato por lo cual sirve a seguir haciendo lo que vienen haciendo, y es invirtiendo en nuestros niños, porque el Evangelio transforma vidas. Amén. Aprovechando la oportunidad de abrir juntos la palabra de Dios, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 4. Hace un tiempito atrás en nuestra iglesia tuvimos la oportunidad de hacer una serie sobre los encuentros que el Señor Jesucristo tiene con varias personas de una manera bien intencional, y este es uno de ellos. Para muchos de ustedes seguramente familiarizados con el pasaje, es este encuentro con Nicodemo. Y el asunto es si Nicodemo es solamente un admirador o realmente es un seguidor. Para que me entiendan a dónde quiero llegar, hay un grupo de varones, honestamente creo que la mayoría, que al cortejar a una chica llegan a un momento donde se les complica la existencia misma. Es lo que llamamos el momento para definir la relación. Quizás a algunos de ustedes les pasó, donde estoy hablando de esa cita donde ella está esperando que se formalice la relación. Vienen de novios hace ya un buen tiempo, y ella está anticipando que en esa ocasión, en esa conversación, finalmente le va a proponer.
¿Por qué les cuesta a los hombres tanto ese momento? Creo que hay una sola palabra. Y es que en ese momento es el momento del compromiso. Quizás a alguno de ustedes les pasó algo parecido, venían bien entusiasmados en la relación, pero llega un momento donde hay que definir la relación. O sea, no se puede ser novios por 2, 3 años, quizás alguno lo hizo, pero no es la idea, ¿no es cierto? En un momento hay que definir la relación, y esta es esa conversación. Si nos dejamos nosotros a veces llevar por días como, por ejemplo, Easter, cuando en este país a mí me sorprendió que Easter, las iglesias se llenan, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado? Pero el domingo después de Easter, otra vez volvemos pareciera que a la normalidad. Yo llegué a este país justo en la época del 2001, ¿se acuerdan? Septiembre 11, y yo me acuerdo la impresión que me generó los domingos después del 11 de septiembre. Las iglesias estaban llenas de gente, o sea, repletas, algunos hasta tuvieron que ir a otro servicio. Y lo que me entendí es que mucha gente en este país sigue a Cristo como admiradores de Cristo, como alguien que tiene cierta apreciación por Cristo, pero no necesariamente como seguidores de Cristo. El problema es que si nosotros tenemos que hacer lo mismo y definir la relación con Cristo, no estoy tan seguro si todos podrían decir somos seguidores de Cristo. Pareciera que hubiese más bien otra palabra que les podría describir. No son seguidores de Cristo, son admiradores de Cristo. Es como, no sé si les ha sucedido, pero hace poco me encontré con un muchacho que me decía que él es vegetariano, pero es de los nuevos vegetarianos. Así que me llamó la atención y le pregunté a qué te refieres con nuevo vegetariano. Y él me decía, es que somos flexibles con la idea de comer carne. Por definición no lo son y en la práctica tampoco. Como bien alguien dijo, en estos días pareciera que Jesús tiene un montón de admiradores. Hay mucha gente que admira a Cristo. De hecho, si nos pensamos en los tiempos del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tenía un montón de gente que iba detrás de Él. Dice la Escritura en varias ocasiones que le seguían multitudes. Una cosa es que te sigan una decena, otra es que te sigan quizás 200, pero multitudes, estamos hablando de miles. Y no sé si prestaron atención, seguramente sí. De momentos el Señor Jesucristo se paraba, miraba hacia atrás y les comenzaba a hablar del costo, el precio de seguir a Cristo. Y la Escritura dice que muchos de ellos en ese momento dejaban de seguirlo. Yo me imagino que los discípulos de a momentos estaban hasta frustrados con Jesús. Porque cada vez que Jesús comenzaba a hablarles de que si quieren seguir a Él, tienen que dejar a papá y mamá. Seguramente los discípulos decían, Señor, no, otra vez ese mensaje no, porque cada vez que lo predicas se nos va la gente. Jesucristo no estaba fascinado, nunca tuvo esta idea de que le sigan por seguirle. Jesús nunca estuvo detrás de tener admiradores. Siempre Jesús les llamó a que lo sigan. Así que aficionados que toman su lugar cada domingo en los stands de las iglesias cantando, aplaudiendo, pero que desconocen del precio de seguir a Cristo. Yo recién les decía lo significante es que Cristo nunca se vio atraído por multitudes de admiradores o aficionados. Cada vez que se juntaban muchos, Él les llamaba, les recordaba el precio de seguir a Cristo. Así que acá está, esa es la pregunta del día de hoy. ¿Admirador o seguidor de Cristo? ¿Eres un aficionado o eres un seguidor? Porque hay una diferencia entre un aficionado y un seguidor. Es como ahora que estamos con esta idea del mundial, es muy fácil estar sentado mirando el televisor o ahí en la platea y criticar a los jugadores.
¿Alguno más le pasa eso? Mi esposa cree que yo tengo esta idea de que soy un coach, que soy un director técnico. Argentinos tenemos eso de que nos fascina y por alguna razón tengo la mala costumbre de mirar los partidos de fútbol parado en frente del televisor. ¿Alguno más? Terrible. No les sugiero. El último mundial me echaron de la casa. Pero es esa idea donde uno desde ahí puede dar indicaciones. Desde ahí uno sabe lo que está funcionando, sabe lo que hicieron mal, sabe cómo deberían estar jugando, cómo deberían formarse. El asunto es muy distinto cuando uno está metido en el juego y te llega la pelota y no sabes cómo pararla, o no sabes dónde están el resto de los jugadores. Es muy fácil ser un admirador, muy distinto estar metido en el juego. Y lo que quisiera hoy compartirles a la luz de la palabra de Dios es que me temo que esa misma realidad pasa dentro del cristianismo en este país en particular, donde la idea de protestante, ser protestante, la idea de uno nace protestante, uno nace del evangelio, especialmente en el sur de nuestro país, donde es muy típico que alguien se identifique como cristiano, pero si le preguntas por qué es, quizás no sepa cómo explicarlo. Que sepa de Jesús, que conozca de Jesús, pero que no conozca a Jesús. Por eso quiero invitarles ahí donde tienen en sus Biblias Juan capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 23. Perdón, vamos a ir al capítulo 2, solamente para tener un poco de contexto, versículo 23. Y en honor a la escritura me acompañarían puestos de pie a leerla. Juan capítulo 2, versículo 23. La palabra de Dios dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había del hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Amado Dios y Padre, en esta hora nos rendimos ante tu palabra, reconociendo de que es tu voz. Así que te ruego, Dios, utiliza a este tu siervo para poder compartir el mensaje de tu palabra. Ministra nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Nicodemo. Hay tres instancias en las que este hombre, Nicodemo, aparece mencionado en las Escrituras. Y creo que cada una de ellas es bien significante. Acá encontramos la primera. Noten que la Escritura parte diciendo que él era un principal entre los judíos. Este es un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era una asamblea de 72 personas, era el consejo mandatario más alto dentro de los judíos. Para que se entienda, es como si en nuestros días sería la Suprema Corte de Justicia. Estaba encabezada por el sumo sacerdote y Nicodemo es uno de ellos. Si miramos el versículo 10 del capítulo 3, dice que él era maestro de Israel. Así que esta es una autoridad en el conocimiento de la Escritura. Este es un maestro, él puede interpretar, tiene el derecho, la autoridad de interpretar las mismas Escrituras. Así que si ustedes no sabían qué un pasaje quería decir,
Le preguntaban a Nicodemo y él tenía la autoridad de decirles lo que significaba y cómo se podía aplicar en sus vidas. Así que Nicodemo, él era un aristócrata, era un gran hombre educado, bien acomodado y ciertamente poderoso, de gran prestigio, respetado entre los demás. El versículo 1, la traducción de la Nueva Biblia de los Hispanos, dice: un prominente entre los judíos. La Reina Valera traduce principal entre los judíos. Así que este hombre no era uno más del montón, tenía una posición que lo hacía resaltar por los demás. Su carácter moral, su ética, su devoción, su pasión religiosa, pero con una gran ceguera espiritual. Qué increíble que uno pueda tener todo eso y todavía no ver a Cristo. Que uno tenga todo eso bagaje con uno, que de momentos en la iglesia puede pasar que uno se pase la vida asistiendo a una iglesia, ocupando un lugar y que todavía no conozca a Jesús. A veces me genera a mí temor como pastor y predicador que alguien dentro de los que asiste regularmente, que alguien de los que siempre se sientan a escuchar el ministerio de la palabra de Dios, que tenga todo este aspecto de religión, todo este lugar, este conocimiento, entendimiento, prestigio, reconocimiento, y que todavía cuando se trata de Jesús, Jesús diga: apartados de mí, no los conozco. Existe la posibilidad. Existe la posibilidad porque Juan capítulo 3 nos deja ver que hubo alguien así, Nicodemo, un prominente entre los judíos. Ahora noten que el versículo 2 avanza y dice: este vino a Jesús, ayúdenme, de noche. Nicodemo toma la decisión de ir a Jesús, arriesgado, sin lugar a duda, para un fariseo del Sanedrín, no solamente arriesgado, yo diría intrépido. Pero noten que la Escritura nos deja ver este detalle, dice que lo hizo de noche. No hay un acuerdo entre los comentaristas y estudiosos al respecto del significado de esta frase de noche. Parecería que podría ser que fue de noche por el deseo de tener más tiempo con el maestro. Yo me inclino a pensar que fue más bien de noche, sencillamente porque escuchen bien, era más seguro, era menos riesgoso, era más conveniente, no era comprometedor. Pero está bien, al margen de esto, lo que es concreto es que Nicodemo decidió venir a Jesús. Ahora, ir a Jesús es un buen primer paso. Decidir acercarse a Cristo, venir a Cristo, es una buena iniciativa, pero no necesariamente resulta en salvación. Hay gente que a veces yo escucho decir: pastor, estoy buscando a Jesús. Querido amigo, querido hermano, la verdad es que Dios te viene buscando hace rato. Porque la realidad, de acuerdo a la palabra de Dios, dice la Biblia que el hombre está muerto espiritualmente. No hay nada en nosotros que busque a Dios. No hay nada en nosotros que intente ni siquiera acercarse a Dios. Estamos muertos espiritualmente. Es como, déjenme les pongo la idea, un borrachito. Todos conocemos un borrachito, ¿no es cierto? Ahora piensen conmigo en un borrachito bien muerto. Por más de que le pongamos el mejor licor o el mejor trago cerca de él, ¿hay alguna manera que parte de él se sienta inspirado a agarrarlo? De ninguna manera. Sería locura. Porque no hay nada en él, no puede, ayúdeme, está muerto. De la misma manera la Escritura dice que no hay nada en nosotros que puedas apelar a Dios. Así que si pensaste que estabas buscando a Dios, querido amigo, la verdad es que Dios te viene buscando. Dios viene orquestando circunstancias alrededor tuyo para que quizás hoy te encuentres acá y todavía no estás seguro qué hago yo acá o por qué estoy acá. Me invitaron, no sé por qué acepté la invitación, pero lo cierto es que estás acá porque Dios
está buscando. Así que vemos a Nicodemo buscar a Dios, pero evidentemente Dios está ya orquestando todo esto alrededor de la vida de Nicodemo. Pero vuelvo a aclarar, buscar a Jesús no necesariamente resulta en salvación. Tenemos un ejemplo claro en Lucas capítulo 18, ¿se acuerdan del joven rico? Este muchacho tuvo un encuentro con Jesús y todavía resultó alejándose de Dios. Pero volviendo a Nicodemo, en el capítulo 13, él va a avanzar diciendo: Rabí, sabemos que vienes de Dios. El uso del término rabí es evidencia de que su acercamiento no era hostil, no era que iba al conflicto, sino que más bien revela lo genuino de su intención. De hecho, al usar el término, Nicodemo reconoce a Jesús como un par. Él también era maestro de Israel y lo reconoce como un maestro enviado de Dios, pero no reconoce su divinidad. Ve a Jesús y lo ve como un buen maestro, pero no necesariamente como el Hijo de Dios. Quiero que noten, Nicodemo es un hombre que conoce de Dios, pero cuando se trata de este encuentro con Jesús, lo ve como un buen maestro, pero no lo ve como el Hijo de Dios. Querido hermano, querido amigo, puedes estar acá y ver a Jesús como un increíble personaje de la historia, lo puedes ver como un hombre que trascendió en la historia mundial, lo puedes ver como quizás un buen profeta, tal vez crees que es un buen maestro. Pero Jesús no es solamente un buen maestro, Jesús es el Hijo del Dios vivo. Y Nicodemo no llegó a reconocerlo, de hecho dice sabemos. Interesantísimo, Nicodemo habla por los demás, sabemos, pero también habla de los demás. ¿Cuántas veces solo repetimos lo que escuchamos decir? O creemos lo que otros creen, o profesamos la conclusión de otros. Déjenme les cuento un poquito mi historia. Crecí en un hogar cristiano. De hecho, apenas tenía 5 años, mis padres se convierten a Cristo. Así que crezco en un hogar cristiano, y yo me acuerdo tener 9, 10 años y comenzar a repetir algunas de las frases que mis padres repetían. De hecho, comencé aún hasta profesar lo que ellos profesaban, a Jesús como mi Salvador. A lo largo de toda mi adolescencia, nunca me cuestioné si era mi fe, porque me sabía de memoria lo que había que decir. Si alguien me preguntaba si tenía fe en Cristo, claro que tenía fe en Cristo. No fue sino hasta los 18 años que me di cuenta que había tomado prestada la fe de mis padres, había adoptado los dichos de mis viejos y nunca lo había hecho personal, solamente profesaba lo que ellos profesaban. ¿Se dan cuenta del riesgo de que uno puede estar acá y todavía vivir con la fe adoptada de quizás tu esposa o quizás de tus padres? Pero la pregunta ¿es tuya? Porque Nicodemo dice, sabemos nosotros. Esto es lo que entendemos, incluye a todos los demás. Él está impresionado, es un admirador con lo que Cristo hace, pero no es un seguidor de Cristo. Solamente para que puedan ver a lo que estoy afirmando, nota en versículo 3. Versículo 3, Jesús le dijo, y si miramos el contexto y lo leímos hace un ratito atrás, dice que Él conoce lo que hay en el corazón del hombre, versículo 25 del capítulo 2, así que Él sabía lo que estaba pasando en el corazón de Nicodemo. Y en el versículo 3 le va a responder Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre es un religioso que no conoce a Jesús. Jesús que conoce el corazón, Jesús que ve ahí donde nadie más ve, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. A veces
uno puede poner la fachada o presentar nuestra mejor postura. Dígame si no es cierto que el riesgo dentro de la iglesia es que a veces hasta aprendemos la terminología de iglesia. Donde en momentos saludamos y decimos, mi hermano, Dios te bendiga. ¿Estás seguro que es un hermano? Porque quizás acaba de llegar, nunca antes visitó la iglesia, quizás nunca ha tenido un encuentro con Cristo y nosotros ya lo bautizamos de hermano. Hermano, Dios te bendiga. Sabemos cómo llamar la Biblia, sabemos cuándo decir amén, sabemos cuándo viene un aleluya. Y gente puede estar dentro de nosotros y saberse todo el lingo de iglesia y cómo comportarse y qué decir y cuándo decir, y todavía no conocer a Jesús. No conocer a Jesús. Así que Nicodemo se presenta su mejor fachada, su mejor versión. Él es uno del Sanedrín. Él es uno que sabe la Biblia. Él es uno que es reconocido, tiene prestigio. Nicodemo se acerca por inspiración, pero Cristo quiere intervenir en su vida. Cristo va a ir al meollo de la conversación. Corta entre la conversación superficial y va al asunto del corazón. Nicodemo es un admirador y Cristo quiere que sea un seguidor suyo. Por eso le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, si quieres ver lo que respecta al reino, primero tienes que experimentar un nuevo nacimiento. ¿Nacer de nuevo? Yo sé que hoy en día nosotros usamos distintas expresiones. Quizás vas a ir a la iglesia y vas a escuchar que el pastor dice, alguien quiere aceptar a Cristo. Es curiosa esa expresión, tiene su historia, pero en realidad no es tanto que yo acepto a Cristo, más bien Él me acepta a mí. Pero usamos la expresión y entendemos, ¿no es cierto? La expresión bíblica es nacer de nuevo. Ese es el concepto bíblico. Y no se refiere a una experiencia bonita, emocional, revitalizadora. Es un evento, es un acto, es un momento. Es ese acto de Dios a través del cual Él imparte vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y nos regenera por el Espíritu Santo al purificarnos de nuestros pecados, haciéndonos, de acuerdo a 2 Corintios, nuevas criaturas. El 19 de agosto del año 90, Dios me dio la gracia de nacer de nuevo. Mi viejita, mi mamá me predicó el Evangelio. Y por primera vez entendí mi condición delante de un Dios santo. No solamente entendí la condición como pecador, entendí la consecuencia de mi pecado. Pero ella me llevó a las buenas noticias donde me contó sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en mi favor. Entendí el Evangelio, me adueñé de esa verdad, nací de nuevo. Hay un momento en la vida de toda persona que tiene un encuentro con Cristo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Rechazar a Cristo o nacer de nuevo? Así que, admiradores, ellos van detrás de Cristo por inspiración. Él quiere intervenir, quiere transformar tu vida. Ese es el primer encuentro. Ese es el primer encuentro de Nicodemo. Busquen Nicodemo en la Biblia y lo van a encontrar 3 veces, y esa es la primera. La segunda vez, acompáñenme a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 50 al 51. ¿Lo tienen ahí? Amén. Versículo 50 dice, les dijo, acá aparece otra vez, Nicodemo, el que vino a él, ¿cuándo? De noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y después de eso cada uno se fue a su casa. Ahora déjenme les doy un poquito de contexto.
Esta es la segunda mención de Nicodemo. Nicodemo tenía una excelente reputación entre los judíos, pero desde la perspectiva de Dios, noten lo que la Biblia dice, que Nicodemo es el que vino a Jesús. ¿Qué cosas, qué es la manera, qué es la forma como describan tu vida? Lo que quiero que noten es que el autor a propósito nos deja esta frase de nuevo. Nicodemo comenzó a conocerse, o era conocido como aquel que fue a Jesús de noche. Era aquel que fue a escondidas, aquel que no quiso comprometerse, aquel que no quería que, este es uno del Sanedrín siguiendo a Jesús. No importa lo que la gente piense de ti, lo que importa es lo que Dios dice de ti. Y hasta este momento todavía la Escritura dice que era el que venía de noche. Ahora les decía que en manera de contexto, noten lo que está pasando. Jesús está siendo juzgado en el versículo 40. La pregunta que estaban haciendo acerca de Jesús, ¿es este verdaderamente un profeta? Pero la verdad es que es alguien de Galilea, y el punto es, nada bueno ha salido de Galilea. Eso era el dicho en común. Los alguaciles los llevan ante los gobernadores y fariseos. Ahí está, a través del Sanedrín, y ahí aparece nuestro amigo Nicodemo. Si ustedes leen el versículo 46, dice, nunca hemos oído hablar a alguien así. Y en el versículo 47 hace la pregunta, ¿vosotros también habéis sido engañados? Así que están juzgando sobre este Jesús, están convencidos de que nada bueno sale de Galilea, pero no hemos escuchado a nadie que enseñe como este hombre enseña y que dice las cosas que dice. Pero están comenzando a sospechar que esto se opone a Dios, así que la pregunta es, ¿ustedes también han sido engañados? Y este es un momento clave. Esto es clave del versículo 48, porque si fuera verdad, dice, algunos de nosotros, los maestros de Israel, hubiésemos ya creído. O sea, si esto fuera verdadero, si esto fuera de Dios, aquellos que sabemos de Dios, aquellos que sabemos la Escritura, algunos ya deberían por lo menos haber creído en Él. Así que el Sanedrín asume que no hay nadie entre ellos que crea en Jesús. Y yo pienso que en este momento Nicodemo comienza a luchar en su corazón. Y la pregunta es, ¿hablo o me quedo callado? Y yo creo que este último comentario es lo que le lleva a Nicodemo a hablar. Este es el comentario, esta idea de que si esto fuera verdad, por lo menos alguno de nosotros debería haber creído en Él. Ese es el comentario que lo pone ahí y lo confronta. Porque algunos de nosotros hablamos de ser seguidores de Cristo, pero nadie sabe. Nos pasó a nosotros en la iglesia, donde en un momento llegó una persona de visita nuevo, se convierte a Cristo y se encuentra con un trabajador, compañero de trabajo, y lo saluda y le dice, yo nunca supe que tú también eras creyente. Qué triste cuando hay seguidores de Cristo que profesan ser seguidores de Cristo, pero están en oculto. Nadie sabe. Nadie sabe que son seguidores de Cristo. Este es Nicodemo. Y nadie más en el Sanedrín tenía una idea de que había confesado a Cristo, que había creído en Cristo. Pero esta vez Nicodemo va en público, no más de noche, esta vez va en público, cueste lo que cueste. Porque esto es lo que hace el compromiso, asume y paga el precio. La primera mención de Nicodemo, Jesús baja al meollo del asunto y le dice, es necesario nacer de nuevo. En la segunda mención,
todavía Nicodemo está siguiendo de lejos, de escondidas. Nadie sabe que es un creyente, nadie sabe que es un seguidor de Cristo, pero queda expuesto y al final del día habla. Pero quiero llevarles a una tercera mención. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 39. Solamente de manera de contexto, si me acompañan desde el versículo 38, dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, noten la frase, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Así que el contexto es después de la crucifixión. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También, y allá aparece nuestro amigo, Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, ¿cuándo? De noche. Le quedó de apodo. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según la costumbre. Es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo del cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, y ahí sigue el relato de la sepultura del Señor Jesucristo. Así que aparece Nicodemo una tercera vez en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí el contexto, mientras estaban todos atemorizados, donde muchos de los discípulos, si se acuerdan, lo siguieron de lejos. Iban bien, estaban a la distancia porque era real. Si esto lo hicieron el maestro, adivinen quién. A nosotros nos toca después. Si esto hicieron con el maestro, nosotros seguimos. Así que el temor, el terror era válido. Pero es en este momento donde en medio de la sepultura, donde el riesgo era mayor, mientras todos estaban atemorizados, este seguidor de Cristo, Nicodemo, se jugó por demostrarlo de la mejor manera que sabía expresar su afecto por su maestro. No sé si pueden ver la progresión, pero acá es donde realmente se ve si uno es o no es. Acá es donde se jugó el todo por el todo, porque seguidores de Jesús son impulsados. Seguidores de Jesús son motivados. De hecho, hay un versículo en 2 Corintios 5, 14 a 15, no lo busquen, yo lo cito, dice, porque el amor de Dios nos constriñe. La idea es, la imagen verbal es, nos empuja. Cuando uno ha experimentado el amor de Dios, eso te cambia, te transforma, te lleva. Uno nunca puede ser igual. Si hay Cristo, hay cambio. Y uno ve a este hombre en el momento más complicado, se va a identificar con Cristo. Va y toma su cuerpo y le da sepultura. No hay mayor identificación. O sea, nosotros hoy en día, si hay algo que nos identifica con Cristo, es el bautismo. ¿Ven? Pero si piensan, en ese tiempo bautizarse era cosa seria. Porque si uno se bautizaba, uno se identificaba, y si se identificaba, tú eres uno de Cristo, lo iban a perseguir, lo iban a buscar, lo iban a maltratar. Hoy en día, lamentablemente, le hemos restado el valor al bautismo. Pero el bautismo es nuestra identificación. Yo soy de Cristo. Mi hermano, si todavía no te has bautizado, ese es tu primer mensaje público, aunque no tomes el púlpito. Es cuando dices, yo le pertenezco a Cristo. Cristo es mío, yo soy suyo. No importa lo que piensen los demás, lo que importa es lo que Cristo dice, lo que Dios dice
soy suyo, soy suyo. Por eso es que cuando miramos a la vida de Nicodemo, un hombre religioso que se conocía la Biblia, que conocía de Dios pero no conocía a Dios, que tenía una fachada espiritual, que si se trata de saberse los libros de la Biblia o saber qué decir, saber cuándo decirlo, cómo meterse dentro de la iglesia y pasar desapercibido como uno más, ese era Nicodemo. Tenía el reconocimiento de la gente. Todo el mundo diría, él conoce a Jesús. Y Jesús lo encuentra y le dice, tienes que nacer de nuevo, porque yo veo el corazón. Jesús ve más allá de la fachada externa, de llegar bien vestido, con corbata a la iglesia y nada malo con eso, ¿no? Pero llegar con toda esta fachada de iglesia, pero él ve más allá, él ve el corazón. Y dice, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del Espíritu. Y creo que en ese momento es cuando Nicodemo tiene un encuentro real con el Cristo. Por eso cuando llegó el momento donde en mi país decimos cuando las papas queman, cuando llega ese momento donde se ve lo que realmente es, Nicodemo se identificó con Cristo. Pero en el medio podemos ver la lucha que había en su corazón. Porque cuando alguien preguntó, ¿alguien de nosotros debería haber conocido a Cristo? Hasta ese momento nadie había visto en él la diferencia. Es uno de esos creyentes que a veces hasta viven vidas cristianas tan ocultas que hasta el FBI le cuesta encontrarlos. Que pueden estar en sus trabajos y nadie alrededor de ellos se entera de que son hijos de Dios. Que en sus familias nadie supo de que profesaron poner su fe en Cristo. Siempre debajo del radar, ocultos. Pero otra vez, Jesús nunca llamó a fanáticos, nunca llamó a admiradores, siempre llamó a seguidores. Qué triste que uno pueda pasarse la vida en una iglesia, sentado, y que llegue el día del juicio y el Señor Jesucristo diga, apartaos de mí, no los conozco. Así que acá está. No puedo terminar este mensaje sin volver a la familia de Dios, hacer lo que la Escritura dice, examinar el corazón. Pablo dice, examinaos si estáis en la fe. Porque uno puede confesar a Cristo, profesar de Cristo y nunca haber conocido a Cristo. Seguidores de Cristo se ven su vida en amor.